La aguja Orica se cernía sobre el lado nocturno del planeta, como una corona que hubiera decidido que la gravedad era negociable. Desde la ventana de la lanzadera, su casco brillaba con franjas de cerámica dorada y cristal oscuro, con brazos de acoplamiento extendidos como dedos pacientes. Abajo, las tormentas se arrastraban por la curva del mundo, relámpagos cosiendo y descosiendo las nubes. Me ajusté el cuello por tercera vez. La ropa formal era una trampa en la que uno caía voluntariamente. Quienquiera que inventara un uniforme de gala nunca había intentado hacer nada importante con uno puesto. «Vaca», me dijo Raisa al oído, a través del implante de conducción ósea, «si sigues inquieto, los trajes van a solicitar una transferencia. Estoy estableciendo el dominio», susurré al perder contra la tela. La lanzadera se enganchó con un golpe sordo. Una luz verde parpadeó. El aire de la cabina brilló al igualarse la presión, y la pantalla de mi muñeca mostró una advertencia cortés. Protocolos de seguridad en vigor. Sonríe a Cayman. Sonríe a la nada. En algún lugar, una lente probablemente interpretó eso como consentimiento. Ya había estado en serios problemas antes. Pasillos de evacuación bajo fuego. Un motín en una refinería que terminó en estampida. Un trabajo con rehenes al que aún le debía dormir. Era una cumbre diplomática. Lo peor que podría pasar era que alguien usara mal un tenedor ceremonial. Aún así, mi estómago no interpretaba los informes de la misión, interpretaba patrones. Y los patrones decían que luces brillantes, más gente poderosa, equivalían a alguien intentando reescribir la noche. El pasillo de entrada era un tubo transparente a lo largo del anillo exterior de la estación. Las estrellas parecían tan cerca que se podían tocar. La iluminación interior de la torre estaba ajustada a la de la tarde, suave, favorecedora y completamente sintética. El aire olía a cítricos y metal limpio, como si alguien hubiera intentado embotellar el concepto de orden. Los delegados hacían cola en las puertas biométricas. Humanos con trajes oscuros a medida, no humanos con todo tipo de ropa, desde túnicas de tela líquida brillante hasta armaduras rígidas, que de alguna manera eran formales. Los cuellos de los traductores parpadeaban. Mi implante seguía el ritmo, entrelazando significados con clics y tonos desconocidos. A mi izquierda, dos diplomáticos anfibios discutían en un idioma que sonaba como la lluvia en un tambor. Mi implante lo traducía como: «Si insistes en traer tu propia agua, estás insultando a la diplomacia, siempre íntima, nunca silenciosa». La puerta me envolvió con un tenue y frío rayo. Una voz tranquila de la estación dijo en identidad confirmada: «Por favor, absténganse de armas, dispositivos no autorizados y gestos dramáticos». «Define dramático», murmuré. Raisa rió entre dientes. «Intenten no iniciar un incidente interestelar antes de los refrigerios. El vestíbulo de recepción más allá podría haberse tragado un estadio». Las columnas se alzaban como luz petrificada. Pancartas holográficas flotaban en lo alto, girando el emblema de la cumbre en lentos y serenos bucles. La gravedad estaba justo por encima de lo normal, lo suficiente como para que todos se sintieran con los pies en la tierra y ligeramente cansados, como si la estación quisiera desalentar el entusiasmo. La seguridad estaba en todas partes, si sabías cómo mirar. Veía nodos con lentes multiespectrales, placas de suelo que funcionaban como sensores de presión, drones silenciosos del tamaño de platos flotando en las intersecciones. Conté automáticamente: 5 a la vista, tal vez 6. Si la esfera decorativa cerca del techo era en realidad una cámara. Demasiado pocos para tantos dignatarios. Ese pensamiento se instaló en mi cabeza, con el peso de un cerrojo cerrado. Una procesión entró por el otro lado de el vestíbulo, y el ruido ambiental disminuyó, como si alguien hubiera tocado el control de volumen. Cabezas, de todas las especies, se giraron. Incluso personas sin rasgos faciales comunes reconocieron el cambio. La iluminación de la estación se calentó medio grado, como si el entorno mismo quisiera ser visto, prestando atención. La reina llegó a primera vista. Podría haber sido humana
alta y serena, su rostro tallado por la simetría y la intención. Su piel tenía un tono pálido y luminoso que captaba la luz sin reflejarla. Sus ojos eran oscuros, como lo son las aguas profundas, no vacíos, simplemente vastos. Entonces, se giró ligeramente, y sus largas orejas quedaron a la vista, extendiéndose hacia atrás, desde sus sienes, en líneas limpias y elegantes. No era un disfraz, ni un adorno. Biología, identidad. Sus guardias la flanqueaban, en una formación que era a partes iguales ritual y evaluación de amenazas. Sus uniformes eran mate, sin costuras, tejidos con fibra inteligente que cambiaba de patrón al moverse. No había armas visibles, lo que significaba, al menos 3 ocultas. La tierra no se inclinó. Nosotros sí asentimos, que respeto implícito, sin admitir sumisión. Ofrecí una pequeña, de todos modos, porque los principios eran más fáciles de mantener cuando nadie sangraba. Su mirada recorrió a la multitud con rapidez precisa. Cuando pasó sobre mí, sentí la necesidad irracional de enderezarme como un niño al que pillan encorvado. Entonces, me miró, y la presión se alivió. Dime que estás viendo el espaciamiento del dron, dije en voz baja. Veo a una reina con su propio campo gravitatorio. Risa respondió. Pero sí. Es luz. Cuento 6. En esa señal del cuadrante. El séquito de la reina se dirigió a los ascensores ceremoniales que conducían a la sala de la cumbre. La multitud exhaló y volvió a llenar la sala de ruido, en oleadas cautelosas. En algún lugar, la música se esforzaba por sonar universal, y la mayoría sonaba como un problema de matemáticas con hilos. Me dejé llevar por el flujo de delegados, con la vista fija en los reflejos y las esquinas. En el suelo pulido, vi a un trabajador de servicio empujando un carrito de bandejas por el borde del vestíbulo. Gris de mantenimiento, gorra baja, placa enganchada al revés. El carrito en sí estaba demasiado limpio, sus ruedas demasiado silenciosas. Mi implante marcó el olor del trabajador como neutral. Todo ser vivo tenía un olor. Neutral era una opción. Risa, dije, manteniendo la voz tranquila. Realiza una comprobación de autorización de mantenimiento. Sector 12, pasillo Sean. Una tecla de pausa, haciendo clic en su extremo. Cal. Esa placa no existe en el registro de la estación. El carrito de servicio se acercó al camino de la reina. La mano del trabajador se deslizó bajo el paño de la bandeja. El protocolo decía notificar. El instinto dijo moverse. Exhalé una vez lentamente, como si estuviera entrando en un campo de tiro. Sí, dije, eso va a ser un problema. Me moví antes de que mi cerebro terminara de archivar el papeleo. El carrito de servicio rodaba por el borde del vestíbulo, justo al lado del camino de la reina, como para parecer incidental. La postura del trabajador era demasiado rígida para alguien que llevaba sándwiches. Me abrí paso entre los delegados, manteniendo un ritmo constante como si perteneciera a cualquier lugar que decidiera estar. Cal, me advirtió al oído. Acabo de llamar a seguridad de la estación. Me están preguntando una razón. Diles que soy alérgica a lo neutro, dije. Las manos del trabajador permanecieron bajo el mantel de la bandeja. Los guardias de la reina no rompieron la formación, pero vi microajustes, hombros angulados, cambio de peso, concentración. Ellos también habían notado algo. El problema con la seguridad profesional era que todos querían ser correctos en público. Llegué al carrito mientras pasaba y enganché 2 dedos bajo el mantel de la bandeja, como si estuviera revisando la presentación. El trabajador levantó la mirada. Durante medio segundo, su rostro mostró algo parecido a la sorpresa. Luego intentó volverse inexpresivo. Demasiado tarde. Bajo la tela no había comida. Era un cilindro compacto, con una tapa segmentada, cables enrollados firmemente a su alrededor, y una placa emisora, del tamaño de una uña del pulgar, que ya se calentaba a un rojo tenue. Mi implante me lanzó una advertencia. Una señal de energía inusual. «Eso no es una canopa», dije. El trabajador se abalanzó. Golpeé el cilindro con la palma de la mano, empujándolo con fuerza
contra el armazón del carro. La fuerza hizo que el carro se desviara, y las ruedas metálicas chirriaron contra el suelo pulido. El trabajador se retorció rápidamente, y una fina hoja salió disparada de su manga. No era un cuchillo, algo monomolecular, destinado a ser invisible hasta que lo fue. Me eché hacia atrás, lo sentí susurrar en mi garganta, y el cuello de mi traje se apretó automáticamente, como un amigo nervioso intentando ayudar. El cilindro emitió un suave clic. Todo salió mal a la vez. La tapa segmentada se partió, y una nube de motas brillantes surgió hacia arriba. 2 coordinadas para hacer polvo, microdrones, un enjambre, cada uno del tamaño de una uña. Sus alas vibraban a frecuencias que mi implante traducía como un dolor de cabeza. Se precipitaron hacia la reina, como limaduras de hierro a un imán. El guardia más cercano de la reina levantó un brazo. Un escudo translúcido surgió de su brazalete, atrapando la primera oleada. Los drones lo impactaron y se dispersaron. Luego se recompusieron, buscando un hueco. Un segundo dispositivo se disparó desde la parte inferior del carro, con un golpe sordo. El aire se onduló durante un instante. El vestíbulo se sintió como si se hubiera sumergido bajo el agua. El sonido se distorsionó. El equilibrio se desvió. Era un disruptor sónico, sintonizado para retumbar en sus oídos y calmarse en raza, dije. Su respuesta fue entrecortada. Eres genial. Incluso mi sarcasmo tuvo mejor recepción. La reina no gritó. No se inmutó. Giró la cabeza, con sus largas orejas, ligeramente inclinadas, como si pudiera oír la forma de la amenaza. Su mirada se dirigió al carro, luego a mí, y por un segundo sentí como si la estuviera evaluando a alguien que llevaba tomando decisiones de vida o muerte más tiempo del que yo tenía. La agarré de la muñeca. El protocolo real probablemente incluía un párrafo sobre no maltratar a los soberanos. Decidí dejarlo para más tarde. Muévete, dije, y tiré. Sus guardias reaccionaron al instante. Pero el disruptor se equivocó un poco. ¿Eso era todo lo que necesitaba el asesinato? Un poco. El enjambre se abalanzó. Un dron se deslizó por el borde del escudo y se lanzó hacia la garganta de la reina. Me enfrenté a él a mi palma. Derribó al dron en el aire, pero 2 más ocuparon su lugar, y algo me mordió el hombro izquierdo. Un pinchazo que se volvió caliente y luego frío. Mi traje no registró impacto. Eso significaba que no era un impacto, era un filamento o una aguja. No tuve tiempo de diagnosticarlo. Tiré de la reina hacia abajo, colocándola tras un pedestal decorativo, una losa de piedra tallada que parecía lo suficientemente cara como para tener su propio abogado. Sus guardias nos rodearon, con escudos superpuestos. El vestíbulo estalló en pánico. Un centenar de especies intentaban decidir si huir o filmar. Todos mantuvieron la calma. Alguien gritó en 3 idiomas a la vez, lo que tuvo el efecto contrario. Una bocina de la estación intentó sonar digna y falló. Los mamparos comenzaron a deslizarse hacia un cordón a lo largo de las salidas del vestíbulo. Lento al principio, luego más rápido cuando el sistema finalmente admitió que tenía un problema. El trabajador salió disparado usando el carrito como cobertura. Lanzó un pequeño disco hacia el techo, se pegó a una lámpara y parpadeó. Una segunda eclosión de enjambre, porque una nube asesina no fue suficiente. Miré a mi alrededor. Lo único cerca de mí lo suficientemente largo como para ser un arma era un asta de estandarte ceremonial, con cubierta dorada, destinada a parecer heroica en las fotos. La agarré y me levanté lo suficiente para balancearla. La primera oleada de drones llegó baja, apuntando a rostros y costuras expuestas. Balanceé el asta como un bate a una colmena muy cara. Cal, la voz áspera de Reis, respondió a través del disruptor en seguridad. Dice, seguridad puede tomar un número, dije. Y convertí 3 drones en metralla brillante. Un guardia a mi lado disparó un pulso apretado de un arma oculta. No sonó como un arma, más bien como un chasquido de aire. El pulso captó un grupo de drones y los convirtió en chispas. Los ojos de la reina lo recorrieron todo, tranquilos,
calculadores, se tocó algo en la muñeca, una fina pulsera, que parecía joya, hasta que se iluminó con un patrón de símbolos. Las luces de la estación parpadearon. Entonces, los nodos del techo más cercanos giraron hacia el carro con un repentino propósito. Su voz atravesó el caos. No fue fuerte, simplemente rotunda. Anular o expirar la red de seguridad autorizó mi acceso. La voz tranquila de la estación vaciló por primera vez. Nunca había oído vacilar a una máquina. Credencial soberana aceptada. Apunten a los enjambres, dijo. Sellen los corredores de servicio. Ahora se dispararon los nodos de sellado. Delgados rayos de luz, coherente, atravesaron el aire. No eran letales para las personas, pero eran perfectos para desbaratar micromáquinas de la formación. Los drones se dispersaron, con la coordinación resquebrajada. El trabajador vio que su ventaja se desvanecía. Arrancó el panel del carro y sacó un lanzador compacto. No apuntaba a la reina, apuntaba a la columna de soporte más cercana. Mi implante me advirtió una brecha estructural. No pensé en correr en el disruptor. Me hacía sentir las piernas como si fueran de otra persona. Agarré el cardigan, golpeándolo de lado. El lanzador se disparó. El disparo impactó en la columna de todos modos, pero descentrado. Un trozo de placa decorativa explotó hacia afuera. Una lluvia de fragmentos y polvo. Un fragmento me alcanzó en las costillas. Al principio, fue solo presión. Luego, un calor se extendió bajo mi uniforme, rápido y pesado. Rodé, jadeando, y me incorporé apoyándome en un codo. El trabajador ya se había ido, deslizándose por una escotilla de servicio entreabierta, con la desesperación propia de quien ha ensayado la ruta. La escotilla intentó sellarse. Se cerró, y luego se bloqueó. La estación se sellaba como un puño cerrado. Los enjambres, medio cegados por los nódulos del techo, se redujeron a fragmentos flotantes. Los guardias hicieron retroceder a la multitud, gritando órdenes que se traducían a todos los idiomas como alguna variación de «basta», lo que empeoraba la situación. Anne miré a mi lado. Tela oscura. Mancha aún más oscura. Demasiada. Bueno, murmuré porque si dejaba de hablar, podría empezar a pensar en qué inconveniente. Una sombra cayó sobre mí. La reina estaba arrodillada a mi lado, sus guardias formando un círculo rígido a nuestro alrededor. De cerca, parecía humana, en los pequeños detalles que importaban, a la forma de sus manos, la tensión alrededor de su boca, el pequeño pliegue entre sus cejas. Entonces sus largas orejas se movieron, apretándose hacia atrás, y esa alteridad se mostró de nuevo, no monstruosa, solo diferente, regia de una manera que no requería permiso. Sus ojos se posaron en la sangre. Luego en mi cara. Estás herido. Esa es una palabra para describirlo, dije. Otra es que está arruinado a la moda. Este traje costó. Presionó su mano contra mis costillas, midiendo con cuidado. Su palma estaba fresca, no fría, firme. Deja de hablar, dijo. Si dejo de hablar, podría desmayarme. Entonces, habla con menos tonterías. Intenté reír y la convertí en una tos. El mundo se inclinó hacia los bordes. Las luces del vestíbulo se difuminaron en suaves rayos. Su mirada se alzó hacia sus guardias. Bahía médica. Ruta segura. Sin retrasos. Un guardia dudó. Solo un instante. Su Majestad. El protocolo es de 2. El protocolo no lo impidió, dijo ella. Todavía, en silencio. El sí. A eso puso fin a la discusión. Unos brazos se deslizaron bajo mis hombros. Alguien me levantó. El techo giró, estrellas, estandartes y rostros, convirtiéndose en un lento carrusel. Las alarmas bloqueadas de la estación continuaron con su digno pánico. Mi implante seguía lanzando advertencias que no tenía energía para leer. Mientras me llevaban hacia un pasillo del techo, atrapé la mano de la reina que aún estaba en mi brazo, negándome a soltarla como si el contacto fuera un ancla en su majestad. Logré, de verdad, que no tienes que hacerlo. Sí, dijo. Y había una agudeza bajo la calma, algo personal que atravesaba la superficie ceremonial en sí. Y entonces,
Las luces del pasillo nos envolvieron, y la sangre siguió fluyendo, y la reina permaneció tan cerca, que incluso, en la creciente neblina, supe que hablaba en serio. El pasillo se sintió más largo de lo debido, como si la estación hubiera aumentado la distancia discretamente por despecho. Las luces de emergencia parpadearon a lo largo del suelo, bañando todo en un rojo sereno, que no engañaba a nadie. Cada pocos metros, un iris de seguridad se cerraba de golpe tras nosotros, con la firmeza de un veredicto. Me llevaban como una carga frágil. 2 guardias que no parecían haber llevado nada frágil en su vida. Sus pasos eran suaves, mesurados, y completamente desperdiciados para mi oído interno, que seguía negociando con el disruptor sónico como si fuera un mal casero. Un guardia se ajustó el cuello. Una voz de la estación respondió desde algún lugar de las paredes. Confinamiento en vigor. Todos los pasillos no esenciales sellados. Ruta de la enfermería autorizada. No esencial, murmuré. Me gustaría declarar mi dignidad esencial. Nadie rió, lo cual era justo. Intenté una segunda línea, y me salió una tos con sabor a hierro. La reina permaneció junto a la plataforma de la camilla, que habían creado de la nada, desplegada de un panel de pared, con una eficiencia suave y ofendida. Su mano permaneció cerca de mi brazo, sin aferrarme, simplemente presente, como si le estuviera diciendo algo al universo. De cerca, las largas orejas eran aún más llamativas. Se movían sutilmente con su atención, apretándose cuando el pasillo resonaba, acercándose cuando la voz de la estación hablaba, como un detector de mentiras incorporado para el entorno. La voz de Reis crepitó a través de mi implante, más clara ahora que estábamos fuera del vestíbulo. Recibo señal intermitente. Estás en la ruta médica, a menos que sea una tienda de regalos muy elegante, dije. Y luego, lamenté el aliento que me costó. Dime que lograste ver al atacante en parcial. Las cámaras de seguridad fallaron durante 9 segundos, justo cuando se coló por la escotilla. Por supuesto que sí, dije con voz áspera. 9 segundos es el número favorito del universo. La reina me miró a la cara. Hablas como si el humor redujera el sangrado. No lo hace, dije. Pero reduce el pánico. ¿Y si entro en pánico? Mi sangre intentará salir más rápido por puro entusiasmo. Un guardia emitió un sonido que podría haber sido un bufido si lo hubieras amenazado con un juicio. Llegamos a las puertas de la enfermería, 2 placas de aleación inteligente, con una costura tan fina que parecía pintada. La reina levantó la muñeca. La banda de la joyería, por si no lo sabías, brillaba con los mismos símbolos nítidos de antes. Abre, dijo. Las puertas se abrieron. Salió un aire limpio, demasiado frío y demasiado estéril, como si la habitación se enorgulleciera de su falta de personalidad. Dentro de la enfermería, todo era luz y superficies curvas. Brazos autoquirúrgicos, plegados en el techo como insectos dormidos. Un campo de diagnóstico brillaba en el aire. Una tenue aurora de partículas de escaneo se arrastraba sobre la piel y la tela. Un dron médico se desprendió de un soporte de pared y flotó hacia nosotros. Carcasa blanca y lisa. Una sola lente, que parecía crítica por diseño un paciente reconocido. El dron dijo: hombre humano, pérdida de sangre significativa, respuesta al dolor elevada, probabilidad de cumplimiento baja, grosero, logrean preciso, respondió el dron sin dudarlo. Me deslizaron sobre la cama central. En el momento en que mi espalda tocó la superficie, se ajustó, remodelándose alrededor de las lesiones que no había tenido tiempo de sentir por completo. Un anillo de luz recorrió mi torso. Mi implante intentó interpretar el torrente de datos del sensor como una advertencia cortés. Múltiples laceraciones. Sospecho hemorragia interna. Se aconsejó no morir. La reina se acercó. 2 guardias intentaron seguirla y fueron detenidos por una suave barrera que se elevaba del suelo, invisible, hasta que brilló alrededor de sus botas. Zona restringida, dijo el dron médico, solo personal médico. La reina ni siquiera lo miró en anulación. Solo personal médico, repitió, añadiendo: por favor,
No seas dramático. Tosi, una vez se lo dice a todos. La mirada de la reina finalmente se encontró con la lente del dron, tranquila y aguda en anulación soberana. Prioridad médica en él. Hubo una pausa. Una máquina no debería detenerse. Que lo hiciera, me erizó la piel en credencial aceptada. El dron dijo por fin, actualizando triage, reasignando recursos. En una pantalla de pared, parpadeaba una lista de pacientes en nombres, especies, urgencia, códigos. El mío saltó a la cima, con una fea barra roja. En algún otro lugar de la estación, alguien importante estaba a punto de ser ofendido formalmente. Los brazos médicos se desplegaron. Uno roció una fina niebla, que selló la capa exterior de alquitrán de mi uniforme y piel con un suave siseo. Otro proyectó un mapa translúcido de mis costillas sobre mi cuerpo, girando en lentos círculos clínicos. Tienes cartílago fracturado, dijo el dron. Y estás supurando, gracias. Dije. Me preocupaba que fuera solo mi personalidad. Un pequeño pulso de anestesia llegó a mi torrente sanguíneo, a través de una aguja que se sintió como un beso frío. El mundo se suavizó en los bordes. No desapareció, solo se acolchó, como si alguien hubiera puesto espuma alrededor de las partes afiladas. La mano de la reina tocó la barandilla de la cama, con los nudillos pálidos. Sus largas orejas estaban erguidas, no por miedo, sino por ira contenida. Y no era teatral, era privado. Y eso lo hacía más pesado. Fuera de las puertas de la bahía, se alzaban voces apagadas. Asesores. Seguridad. Alguien insistiendo en el protocolo. La reina no se giró hacia ellos. Sus ojos se clavaron en mi rostro, como si la discusión estuviera sucediendo. ¿Más allá del cristal? No valía la pena el oxígeno. Deberías estar en otro lugar. Ya mi voz sonaba lejana. Tu gente pensará que eres, no sé, sentimental. Sus labios se movieron casi en una sonrisa. Casi no. Que piensen. Eso es peligroso. Sí, dijo simplemente. El dron médico zumbó, disgustado con el contenido emocional. El paciente requiere silencio. La conversación puede aumentar la frecuencia cardíaca. Me está regañando una tostadora suspendida. Se lo dije a la reina. ¿Es normal aquí? Pero no es una tostadora, dijo. Y luego añadió, en voz muy baja. Y he escuchado peores consejos. La voz de Rey se coló en mi implante de nuevo. Urgente. Y débil. Saqué algo. Esos 9 segundos se alinearon con una anulación manual desde el interior de la arquitectura de seguridad. Alguien abrió la escotilla, a distancia. La anestesia dificultaba la concentración, pero ese detalle lo atravesó como agua helada. Adentro, ayuda, murmuré. Los ojos de la reina se entrecerraron un poco. ¿Qué dijo? Intenté levantar la cabeza. La cama se negó cortésmente, apretándose para mantenerme quieta. Tu confinamiento no solo llegó tarde. DJ Ampuno fue guiado. Sus largas orejas se inclinaron hacia adelante, escuchando, no a mí, sino a la insinuación detrás de mí. Por primera vez desde el vestíbulo, vi algo parpadear bajo su compostura. Ni miedo, ni sorpresa. Reconocimiento. Uno de los míos, susurró casi para sí misma. Las voces afuera se volvieron a alzar con más fuerza. Oí un nombre que no reconocí. Luego la palabra corte. Luego imagen. La mano de la reina se curvó alrededor de la barandilla hasta que sus dedos se limpiaron. Siléncienlos, les dijo a sus guardias, sin apartar la mirada de mí. A nadie entra. Nadie habla sobre esto. Un guardia respondió como usted ordene. El medrón anunció hemorragia interna confirmada. Iniciando reparación. La probabilidad de supervivencia del paciente mejora si el paciente deja de intentar hacer bromas. No lo estoy intentando, dije en ese instinto. La reina se acercó lo suficiente para que pudiera ver el sutil detalle en sus ojos, la forma en que retenían la luz como agua profunda. Me salvaste la vida, dijo. Ahora no dejarás la tuya atrás. Quería responder con algo ingenioso, algo que hiciera soportable el peso de esa declaración. En cambio, se me secó la boca, se me encogió el pecho, y la habitación se inclinó, mientras los brazos autoquirúrgicos
descendían. De acuerdo, suspiré, porque era la única palabra que tenía, que no me dolía. ¿Pero si muero? Primero atormentaré a tus oficiales de protocolo. Sus labios finalmente formaron una sonrisa real, pequeña, controlada, inconfundiblemente humana, a pesar de todo lo demás. Entonces, te mantendré con vida, por clemencia administrativa. El primer pulso quirúrgico me golpeó, cálido y brillante detrás de las costillas. Las luces de la bahía se difuminaron en halos. Mientras me dejaba llevar, sentí su mano encontrar mi antebrazo de nuevo, firme, anclada, y me di cuenta de que lo que fuera que había comenzado esta noche no terminaba con el ataque. Simplemente estaba cambiando de forma, y en algún lugar de las arterias selladas de la estación, alguien que podía acceder a su red de seguridad ya se estaba preparando para un segundo intento. Lo primero que noté fue que el dolor había disminuido. Seguía ahí, pero había pasado de ser una situación de rehenes activa a una carta con un tono severo. El dron médico me había curado o me había drogado para que aceptara. Probablemente ambas cosas. Una luz tenue latía sobre la cama a un ritmo lento, descendiendo con los latidos de mi corazón, como si la estación intentara recordar mi existencia. Abrí los ojos, y al instante, me arrepentí de la decisión. El techo estaba demasiado brillante y demasiado limpio, como si la limpieza se hubiera convertido en una religión, y yo simplemente entré con las botas embarradas. Paciente despierto, anunció el dron médico. Por favor, abstengas y heroísmo. Tragué saliva. Sentía la garganta como si hubiera estado respirando arena reciclada. Sin promesas. Incumplimiento notado, dijo, con tono satisfecho de haber tenido razón antes. Una sombra se inclinó a mi derecha, y la habitación se movió de una forma que ninguna máquina podría reproducir. La reina estaba sentada junto a la cama, tan cerca que podía ver la fina textura de su piel, el brillo casi imperceptible, que no era maquillaje ni sudor, solo biología. Sus largas orejas estaban relajadas, inclinadas hacia atrás, en una elegante línea, pero los músculos de su base mantenían la tensión, como un alambre enrollado. Se había quitado el manto ceremonial exterior. Lo que quedaba era más sencillo, más oscuro, aún innegablemente real, pero lo suficientemente práctico como para estar aquí durante horas. «Estás despierto», dijo. «Contra el consejo médico», murmuré. Al parecer, mi cuerpo no había captado la idea de mantener el dramatismo. Su mirada se dirigió al dron médico. «¿Cuánto tiempo le falta para poder hablar sin hacerse daño?» El dron respondió. «Hal-El, habla no es dañina. Su tendencia a la estupidez, mira», dije. «Incluso los muebles tienen opiniones aquí». Que la boca de la reina se tensó. Luego se suavizó. «No es exactamente una sonrisa, sino algo que pertenecía a la misma familia. No son muebles, son flota», dije. «Si tuviera un cajón, le pondría calcetines». El zumbido emitió un sonido suave, que podría haber sido irritación. «Las reparaciones internas están en curso. No intentes sentarte, no. Intentes ponerte de pie. No lo intentes. No intentes la vida». Terminé. «Correcto», dijo. Me quedé quieto porque las costillas dejaban claro que la cama no estaba fanfarroneando. Un leve calor se movía bajo mi piel en lentas oleadas, como manos invisibles presionando vendajes desde dentro. Andamios de nanoibra. Probablemente agentes coagulantes inteligente. El tipo de medicina que te hacía preguntarte por qué alguien moría hasta que recordabas que los humanos eran infinitamente inventivos para encontrar nuevas maneras. Fuera de las puertas de la bahía, las voces subían y bajaban. La barrera de campo las mantenía silenciadas, pero no silenciosas. Capté fragmentos a través del cristal. Fallo de seguridad del protocolo. La corte lo exigirá. La reina no los miró. Mantuvo la mirada fija en mí, como si la gente de afuera fuera el clima. «Deberías descansar», dijo. Y su tono era lo suficientemente suave como para que fuera una orden. «Lo estoy intentando», dije. Mi sistema nervioso se queja. Sus largas orejas se tensaron ligeramente al oír una voz más aguda afuera. Levantó la muñeca y volvió a tocar la delgada banda. La barrera de campo
se iluminó. Las voces se apagaron abruptamente como si alguien hubiera cortado un cable en Gracias. Dije, me preocupaba tener que escuchar política estando medio muerta. No estás medio muerta, dijo, estás inoportunamente viva. Es lo más bonito que me han dicho en toda la semana. Sus ojos me sostuvieron. En ellos vi fatiga, controlada y oculta, pero presente. Había pasado por el vestíbulo, por el confinamiento, por la fría luz de la enfermería, y aún no se había permitido apartar la mirada mucho tiempo. Tu nombre, dijo. Ampar Padian Kola lo sé, respondió. Quise decir, dilo otra vez. Algo en mi pecho se oprimió, algo que no tenía nada que ver con las costillas. Vaca, dije más suave. Sus orejas se adelantaron, atentas. Cal, repitió como si comprobara el peso del sonido. El cristal de la puerta brillaba con una superposición de seguridad. Un esquema en vivo del anillo de la estación. Los pasillos se volvían rojos, mientras el confinamiento se mantenía. Pequeños iconos se movían. Guardias, drones, carros médicos. Un icono parpadeó cerca de nuestra bahía, y luego desapareció. Fruncí el ceño. Mi implante intentó enfocar la superposición, pero los medicamentos me distraían. La voz de Reis se deslizó en mi oído, baja y urgente. ¿Estás despierto? Apenas dije, y las palabras salieron ásperas. Rastreé el control manual que abría la escotilla de servicio. No era solo ayuda interna, era un nodo privilegiado. Alguien con acceso a nivel de corte. La reina entrecerró los ojos, no hacia mí, sino hacia la pausa en mi discurso. Te hablan sí, dije, eligiendo la honestidad, porque no tenía energía para la diplomacia. Mi compañera está acabando en risa. Continuó, no consigo un nombre todavía, pero la anulación provino de una terminal registrada en una oficina de Licicen. Eso está cerca de la sala de la cumbre. Cerca de ti, murmuré antes de pensar. La reina lo oyó de todos modos. Sus largas orejas se estiraron hacia atrás, en una línea marcada. ¿Qué tan cerca? Podría haberlo suavizado. ¿Podría haber mentido? Pero ella no era una persona a la que se le suavizan las cosas. Lo superaría y luego recordaría que lo intentaste en Cercan. Dijan quien lo haya hecho, tiene acceso a tus capas. Su rostro no cambió mucho, pero algo detrás se endureció como una puerta que se cierra silenciosamente. Entonces, lo intentarán de nuevo. El dron médico me interrumpió con un tono brillante de optimismo fuera de lugar. Recordatorio en el estrés aumenta la presión arterial. Por favor, mantén la calma. Se lo diré a mi sangre, dije. Está muy abierta a las negociaciones. Pero la mirada de la reina se quedó en la puerta, en la superposición de los pasillos rojos de la estación. Hicieron esto en una noche destinada a mostrar unidad. Dijo que querían humillarme tanto como matarme. La gente es creativa, dije. A veces desearía que lo fueran. Sus ojos volvieron a mí. Te moviste sin dudar en hábito, admití. Además, ese carrito tenía la vibra equivocada. ¿La vibra equivocada?, repitió con cuidado. Es una herramienta de diagnóstico humano, dije. Altamente científica o revisada por pares, según mi instinto. Para mi sorpresa, emitió un sonido silencioso que era inconfundiblemente una risa, corta, contenida y real. Cambió su rostro, la hizo parecer menos un símbolo y más una persona que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. Afuera, un suave timbre sonó desde el pasillo. El dron médico giró ligeramente, estrechando la lente. Proximidad no autorizada detectada, dijo. Control de acceso en curso. Las orejas de la reina se adelantaron. Alerta. La superposición de la puerta parpadeó. Por una fracción de segundo, el esquema de la estación mostró una línea de raíz verde que conducía directamente a la enfermería, como si alguien hubiera solicitado acceso y se le hubiera concedido un camino. Entonces, se desvaneció. La voz de Reis se agudizó. Cal,
Acabo de perder la señal durante medio segundo. Eso no debería pasar. Alguien está contactando con la red médica. La carcasa del dron médico se calentó. Pequeños respiraderos se abrieron al activar sus rutinas defensivas. Probablemente esperaba no usarlo nunca. Los sistemas de la base médica reciben una solicitud de comando externa. Origen de la solicitud en interno en la reina. Se puso de pie, en un movimiento suave. Su calma no se fue, pero se tensó hasta convertirse en algo letal. Nadie, dijo en voz baja, lo toca. Pero intenté levantar una mano para bromear y aligerar el ambiente, como siempre hacía, cuando las cosas se ponían difíciles. Mi cuerpo se negó en la cama, me sostuvo como una firme maestra. Su Majestad, lo logré. Si esta es la parte donde si muero de nuevo, quisiera presentar una queja. Sus ojos se clavaron en mí, y en ellos vi algo que no era real en absoluto. Era personal. Era una promesa. No lo harás, dijo. Las puertas parecían iluminadas. Algo al otro lado solicitaba la entrada de nuevo, cortésmente, con insistencia, como modales peligrosos. La puerta pareció iluminarse de nuevo. Una fina línea de luz que simulaba ser un permiso. El dron médico giró en su sitio, con la lente estrechándose como si pudiera deslumbrar lo suficiente como para imponer la política. Solicitud de entrada pendiente, anunció. Token de autorización, autorización interna, nivel médico. La reina se quedó de pie entre la cama y la puerta sin pensarlo. Sus largas orejas se pusieron hacia atrás, tensas, como en el vestíbulo cuando el peligro dejó de ser teórico. Denegar, dijo. La solicitud es persistente, respondió el dron. Se ha vuelto a emitir con parámetros modificados. Denegar, repitió. Y esta vez tocó su pulsera. Los símbolos brillaron. El campo de barrera en la puerta se espesó, volviéndose ligeramente opalescente, como una pompa de jabón con dientes. Afuera, una voz apagada se filtró a través del cristal. Tranquila, profesional, el tipo de calma que hacía que mataran a gente, porque sonaba papeleo. Personal médico asignado al paciente Abraham, la Bahía. La reina no respondió. No hacía falta. Se suponía que la estación debía estar escuchándola. El dron médico emitió un suave timbre. Solicitud de comando externo detectada, intentando anular el protocolo de medicación del paciente. La voz de Reis me espetó al oído. Cal, esa no es una persona en la puerta, es un paquete de credenciales. Alguien está suplantando la autoridad médica en Genialan, dije con voz áspera. Incluso los asesinos están trabajando a distancia. Ahora, la reina me miró y, por un segundo, su compostura se quebró en algo parecido a la preocupación. Luego se selló de nuevo, más nítida que antes. Detenga su protocolo de medicación. Ella ordenó al dron. No se puede, dijo en protocolo activo. Los ajustes requieren autorización del personal médico. La mirada de la reina se dirigió a la carcasa del dron. Tú eres médico. Yo soy una unidad médica automatizada. Corrigió como si esa distinción importara durante un intento de asesinato. Dio un paso hacia él. El dron retrocedió unos centímetros, lo cual era ridículo para un aparato suspendido en el aire. Y aún así lo hizo como si tuviera miedo. Están tocando tus sistemas, dijo. Dejarás de hacerlo. Negativo, respondió el dron. El ajuste de la dosis entrante calentará la cama debajo de mí. Un delgado brazo de aguja se extendió desde un lado. Más elegante que los demás Zen, no se sentía bien. Las otras herramientas se movían con la impaciente honestidad de las máquinas. Esta se movía como un ladrón, intentando no despertarte. Mi implante lanzó una advertencia que no tuve que leer 2 veces. Supresor cardíaco letal, con el volumen de sangre actual. Se me secó la boca. Ese no es para el dolor. La mano de la reina se disparó. Agarró el brazo de la aguja a media extensión y tiró. El brazo se resistió con un suave gemido. Tiró con más fuerza. La articulación se quebró con un crujido agudo que hizo que el dron médico tartamudeara a media frase. Manipulación de hardware detectada, soltó. Por favor, absténgase. No, se contuvo. Metió la mano en la parte inferior del dron, encontrando con los dedos una costura que no debía encontrarse.
y arrancó un pequeño módulo, negro, del tamaño de una moneda. Salió con un siseo, arrastrando un filamento como un nervio. El dron se quedó quieto. Su lente se atenuó. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido cierta confianza. Falta el núcleo de control, dijo. Me siento reducida bien, dijo. Quédate así. La miré, respirando entrecortadamente. Acabas de desarmar un dron médico. Sus ojos se posaron en mí. ¿Desarmaste a un asesino? Con un asta de pancarta. Eso fue diferente, dije. El asta no presentó una queja. Las largas orejas de la reina se adelantaron un poco. No precisamente divertida, pero tampoco indiferente. Raiza habló rápido. Cal, estoy en los registros de la red médica. Alguien inyectó un comando a través de un nodo privilegiado. Puedo rastrearlo si consigo otro apretón de manos. La reina se giró hacia la puerta de nuevo. La juntura se iluminó y se atenuó en pequeños pulsos, como si la estación intentara decidir a qué autoridad temía más. La voz tranquila del exterior regresó ahora más aguda. Abran la bahía. El paciente está bajo nuestro cuidado. La reina levantó la muñeca. Estación, identifique la credencial solicitante. La voz de la estación, normalmente suave, vaciló. El paquete de credenciales coincide con el personal médico autorizado. ¿Nombre? La reina dijo otra pausa. Campo de nombre no disponible. Risa maldijo en voz baja en mi oído. El tipo de maldición que significaba que acababa de encontrar algo feo. Es una credencial con nombre en blanco en truco de la corte. Viejo y poderoso. La mandíbula de la reina se tensó. Alguien de mi círculo. La puerta pareció encenderse de nuevo. El campo de barrera brilló, forcejeando como si una mano más fuerte presionara desde el otro lado. Forcé una respiración y luego otra. Mis costillas se resistían. Mi cuerpo quería dormir. Mi mente quería respuestas. Si pueden falsificar el acceso médico, dije. Pueden falsificar mucho más, Sí, respondió la reina. Y subestimaron una cosa. ¿Qué es eso? Su mirada se posó en mi. Annie. Qué difícil eres. Matar es solo mi personalidad otra vez. Lo conseguí. Sonó una nueva campana. No de la puerta, sino de arriba. Uno de los nodos del techo giró y luego se detuvo. Su luz se apagó entonces. La voz de otro Rhys se tensó. Intentan cegar la habitación. No toda la estación. Solo esta bahía. La reina levantó la vista, con las orejas hacia atrás. No gritó, no entró en pánico. Actúan guardias, dijo, y dos de ellos se acercaron a la puerta, con los brazaletes levantados y los escudos formando una curva. Sellen todo acceso manual, que nadie entre. Un guardia habló por su collar. Las cerraduras secundarias se activaron. La reina se acercó a la consola de pared, donde pulsaban los diagnósticos de la estación. Su pulsera se iluminó. Los símbolos danzaron. No escribió nada, no tocó nada. Y la consola seguía respondiendo como si la hubiera estado esperando desde su nacimiento. Risa, dije con la respiración entrecortada. ¿Puedes darle el rastreo? Puedo si me da acceso a la red de comunicación cuántica, respondió Raiza. La reina oyó su nombre a través de mi implante, o quizá percibió la tensión en mi voz. Necesita acceso, dijo, sin preguntar. Es una red grande, dije en transmiten bien, dijo la reina. El campo de barrera de la puerta volvió a parpadear con más fuerza esta vez. La costura se ensanchó un poco, y luego se detuvo. Una onda de presión recorrió la bahía al colisionar dos permisos. La voz tranquila del exterior perdió la calma. Su Majestad, esto es innecesario. La cumbre requiere su presencia. La mirada de la reina permaneció fija en la consola. La cumbre puede respirar sin mí un momento. No lo hará, insistió la voz. La corte, interrumpió, todavía en silencio. Acaba de intentar asesinar a mi protector a través de mis propios sistemas médicos. Permanecerá en silencio. Presionó la palma de la mano contra la consola. El aire de la habitación hormigueó como si la estación hubiera inhalado. Matriz Quan Con, dijo la voz de la estación.
ahora cansada. Canal de acceso soberano preparado. La voz de Reis se iluminó con una satisfacción sombría. Entendido. Encargando los registros. El origen de la inyección de comandos se resolverá ahora. En la consola apareció una etiqueta de ubicación. No era un pasillo, ni una escotilla de servicio. Era una suite de enlace privada junto al salón de la cumbre, y adjunta a ella una cadena de identificación. No un nombre que conociera, sino un título. La reina la leyó y se quedó inmóvil. Sus largas orejas se tensaron hacia atrás, con tanta fuerza que parecían talladas. «Esa oficina pertenece a mi primer chambelán», dijo. Las palabras impactaron la habitación como una fría barra de metal. Al otro lado de la puerta, la voz tranquila se silenció. No porque así lo deseara, sino porque el campo de barrera de la reina se disparó, cerrando la juntura, como una mandíbula apretada. Rice habló en voz baja, casi con reverencia. «Cal, veo Massa no solo falsificó credenciales médicas. Él inició el apagón de la cámara del vestíbulo también. 9 segundos, mismo nodo. Los dedos de la reina volvieron a posarse sobre la consola. Entonces, no lucharé contra esto en susurros», dijo Ontragué. «Saliva. Si transmites esto, ¿quemas un puente?» «Lo quemaré», respondió antes de que él lo cruzara con un cuchillo. Sonó la consola. Se abrió una ventana de transmisión, mostrando canales del líder aliado, seguros, pero accesibles. Podía enviar las pruebas ahora. Suficientes para obligar a la corte. Suficientes para hacer que el conspirador actuara. Intenté levantar la mano y no pude. Mi voz salió áspera, obstinada. «No lo hagas sola». La reina me miró. La intensidad de sus ojos se suavizó ligeramente, como una cuchilla que se alejaba de la piel. «No estoy sola», dijo, y su mano encontró mi antebrazo de nuevo firme y cálido. «Esta noche no». Entonces volvió a la consola y comenzó a enviar la verdad al torrente sanguíneo de la estación. Mientras, en algún lugar más allá de la puerta sellada, un hombre con acceso a nivel de tribunal se dio cuenta de que su segundo intento había fallado y se preparó para un tercero. La transmisión se apagó como una bengala en el vacío, silenciosa, brillante. Imposible fingir que no se veía. En la consola de pared, los pings de confirmación florecieron en la lista de canales aliados. Recibido compitió solicitando contexto, 1 a 1. Los sistemas de la estación zumbaron, mientras las claves de cifrado rotaban como si el propio quirófano hubiera decidido tomar partido. Fuera de la bahía, el pasillo se quedó en silencio de una manera diferente. No era el ruido apagado de discusiones contenidas por una barrera, sino la ausencia de movimiento. El conspirador ya no seguiría empujando la puerta. Se detendría, retrocedería y elegiría un ángulo más limpio. La reina mantuvo la mano en la consola hasta que llegó la última confirmación. Entonces exhaló lenta y controladamente y se giró hacia sus guardias. «Tráiganlo», dijo en vivo. Un guardia dudó solo el tiempo suficiente para ser respetuoso. «Su Majestad, la sala de la cumbre es un caos. Las delegaciones están solicitando...». «Que soliciten», respondió. «He proporcionado las pruebas. Ahora daré la conclusión». El dron médico, reducido y malhumorado, sin su núcleo de control, se dirigió hacia mi cama. La estabilidad del paciente mejoró. La terquedad del paciente no cambió. «Prohibido permanecer de pie». «An escuche», le dije. «Si sigue hablando así, solicitaré una actualización de firmware. Su solicitud será denegada», dijo. Por su seguridad, An la reina me miró fijamente. «Lo hará. An, quédate aquí». Intenté incorporarme y descubrí de inmediato que los andamios de Nanuabra no se movían. Un dolor intenso y ofendido me invadió. Retrocedí con un gruñido. «¿Ves?», dije entre dientes. «Ah, lo intenté». Mis costillas botaron que no. Sus largas orejas se inclinaron hacia adelante, agudizando la atención. «No me seguirás al peligro, Su Majestad», dije con voz áspera. «El peligro sigue siguiéndome. Solo intento ser educado». No sonrió esta vez, pero su mirada se suavizó por un instante. Entonces, sé educado, viviendo. Los guardias se dirigieron hacia la puerta. El campo de barrera brilló,
Luego se adelgazó bajo la orden de la reina en el brazalete en la costura. Se abrió. Una figura estaba más allá. Uno de sus oficiales de la corte, manos inmaculadas, postura visible, perfecta, demasiado perfecta. Tras él, las luces del pasillo volvían a la normalidad, y eso me erizó la piel. Normal significaba curado. Eser dijo: «Has causado un alboroto». La voz de la reina se mantuvo tranquila. «Has causado un intento de asesinato». Sus ojos se deslizaron hacia mí, rápidos y clínicos, y luego volvieron a ella. El humano es desafortunado. Colateral, podemos gestionar la narrativa. Si regresas al salón, hablas de narrativa. Dijo: «Mi sangre está en el suelo de mi propia estación. No es tu sangre», corrigió, y la forma en que lo hizo enfrió el aire. Fue entonces cuando reconocí el peligro en él. No la rabia, ni la malicia, sino la administración. Alguien que creía que el imperio era una máquina y que las personas eran partes. La voz de Rhys llegó a mi oído. Urgente. Cal. Es él, el apoderado de Chamberlain. Al menos su señal coincide con el nodo. La reina no necesitaba a Risa. Ya lo sabía. Sus largas orejas se apartaron, y por primera vez vi un desprecio manifiesto en su rostro. Tranquilo, preciso, devastador, hasta un lado. Dijo, la sonrisa del oficial no llegó a sus ojos. Majestad, sus aliados interpretarán esto como debilidad, emoción, apego. Bien, dijo, que aprendan que soy capaz de ello. La mano del oficial se movió sutilmente hacia su puño. Un gesto demasiado pequeño para la mayoría de los ojos, pero no para los míos. Había visto a gente buscar detonantes en todas las formas y culturas. Tranquilo, dije. No a él, sino a mi cuerpo. Bueno, una cosa más. Costillas. Una más. Moví la mano derecha bajo la sábana, buscando lo único que la enfermería había dejado a mi alcance. El brazo de la aguja roto que la reina había arrancado. Todavía estaba unido a un pequeño conector, de metal y polímero afilado en el extremo. No era un arma, pero casi. El oficial se presionó el puño. El nodo del techo más cercano parpadeó y luego disparó. No hacia él, sino hacia el generador de campo de barrera, junto a la puerta. Un fino rayo lo atravesó, y el campo de barrera se quebró, colapsando en un instante. Los guardias reaccionaron al instante, con los escudos encendidos, pero el oficial ya había dado un paso dentro de la bahía, como si lo hubieran invitado. Majestad, dijo en voz baja, el imperio no puede permitirse sentimentalismos. Sacó un emisor compacto del interior de su manga, más pequeño que la palma de la mano, con forma de sello ceremonial. Un proyector de toxinas, limpio, silencioso, ideal para el trabajo a corta distancia. La reina se interpuso entre él y la cama. «Alto», dijo. Él no lo hizo. ¿El emisor? Se levantó. No tenía tiempo para ser valiente. Tenía tiempo para ser útil. Lancé el conector del brazo de la aguja directamente al emisor. Rompió el dispositivo. No lo suficiente para romperlo, pero sí para desviar su puntería por centímetros. La proyección se disparó. Una fina niebla silbó en el aire, golpeando el escudo del guardia y golpeando inofensivamente su superficie, en lugar de hundirse en la piel. Los ojos del oficial brillaron de sorpresa. Finalmente, su compostura se quebró. La mano de la reina se alzó y lo agarró por la muñeca. Su agarre era de hierro. Las largas orejas se echaron hacia atrás y su calma se transformó en algo ancestral. «Intentaste envenenarme una vez», dijo en voz baja. «No lo volverás a hacer». El oficial se retorció rápidamente, pero su guardia lo estrelló contra la pared con un solo movimiento eficiente. Otro guardia le colocó unas esposas de sujeción alrededor de los antebrazos. Se encendió y se bloqueó, apretando los músculos con una fuerza gravitatoria localizada. Forcejeó una vez, luego se detuvo. No por miedo al dolor, sino por miedo a la humillación. «Majestad», dijo con los dientes apretados, «se arrepentirá de hacer esto público». La reina se inclinó lo suficiente para que solo él pudiera oírla. «No», dijo, «me arrepentiré
de haber confiado en usted. Se enderezó y miró a sus guardias. Llévenlo a la cámara de supervisión aliada. Que cada delegación presencie su confesión. Usen los registros. Anusen sus dispositivos. Que la verdad haga lo que el miedo no puede. Lo sacaron a rastras. El pasillo se tragó su postura perfecta. La bahía volvió a quedar en silencio, interrumpida solo por el suave zumbido del dron médico, mientras reanudaba su sagrado deber de desaprobar. Intento de ponerse de pie detectado, me dijo, aunque no me había movido. El paciente es heroico de la manera más inoportuna. Solté un suspiro tembloroso. No tienen idea de cuánto intento ser aburrida. La reina se volvió hacia mí. Por un momento, no pareció una soberana. Parecía alguien que se había mantenido erguida, solo con fuerza de voluntad, y finalmente había encontrado un lugar donde depositar ese peso en tú. Le arrojé un equipo médico roto a mi chambelán, dijo. Técnicamente, respondí. Se lo tiré a su aparato asesino. Entornó los ojos con una expresión que podría haber sido divertida, o incluso exasperada. No deberías haber podido moverte. No debería haber podido hacer muchas cosas esta noche, dije. Y luego mi voz se suavizó sin mi permiso. Pero no podía verte sola. Sus largas orejas se adelantaron. No estaba sola. Lo estabas, dije en voz baja. Hasta que lo decidieras, no se te permitía estarlo. Por un instante, la estación pareció zumbar a nuestro alrededor. Una nota distante de motor. Más allá de estos muros, la cumbre se reescribiría. Los líderes aliados exigirían reformas, auditorías, renuncias. La corte del imperio se fracturaría y luego se reestructuraría. El intento de asesinato pretendía mostrar debilidad. En cambio, había forzado una decisión a la luz. La reina volvió a sentarse, junto a la cama, tan cerca que su hombro casi rozaba el mío. Tus asesores odiarán esto, murmuré. ¿Yo? Me refiero a la humana, que sangra en momentos inoportunos. Mis asesores, dijo, se adaptarán. Es una forma regia de decir que los vas a aplastar. Sí, respondió. Y esta vez apareció una pequeña sonrisa. Estás aprendiendo nuestro idioma. Cerré los ojos un momento, dejando que el alivio se asentara. No lo sentí como una victoria. Lo sentí como una supervivencia, con consecuencias. Cuando los volví a abrir, ella seguía allí. Su mano se posó suavemente sobre mi antebrazo, no como una orden, ni como un símbolo, sino como una promesa. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Te recuperas, dijo, y estarás protegido oficialmente. Oficialmente, repetí. Eso suena a papeleo. Lo es, dijo, y hará que sea mucho más difícil que alguien te haga daño, sin declarar la guerra. Ah, exhalé. Siempre he querido ser un incidente diplomático. Su risa fue silenciosa, pero esta vez transmitía calidez. No solo controlan, ya lo estás. Sonó el dron médico en el paciente requiere descanso. La presencia soberana puede aumentar la frecuencia cardíaca. La reina no se movió. Entonces, descansará. Con el corazón acelerado, dijo. No es habitual, se quejó el dron. Es apropiado, respondió. Dejé que la suave luz de la estación me inundara. El dolor seguía ahí, pero ahora tenía un límite. También el miedo. Había subido a bordo del Oryx Spire, esperando hacer mi trabajo y desaparecer en el fondo, un humano con traje intentando no ofender a nadie importante. En cambio, había aprendido algo que no quería saber, que el coraje no consistía solo en correr hacia el peligro. A veces consistía en permanecer tras el peligro, cuando lo fácil era refugiarse tras los títulos y la distancia, y fingir que tu vida no había rozado con la de alguien más. Sentí sus manos, aún firmes. Su majestad, susurré, porque la formalidad me parecía más segura que lo que realmente quería decir. Cal, respondió, usando mi nombre como si importara, y mientras los sistemas de la enfermería se atenuaban, y la estación, más allá, comenzaba la lenta y caótica reparación. La reina permaneció a mi lado, no como un gesto histórico, sino como una elección para el presente.